Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Les agradecemos por venir a esta charla, como decía en el afiche, sobre narradoras contemporáneas japonesas, que organizamos en conjunto la Fundación Japonista Chile y la librería Nueva Altamira. Quería hacerles una breve introducción sobre el por qué esta charla, por qué la organizamos y también un poco los ejes que queremos tratar en ella. Por una parte, queremos destacar la labor que ha tenido la Fundación Japonesa en Chile, que difunde la cultura japonesa en Chile, y uno de esos ejes ha sido muy importante la difusión de la literatura. Y no solo la literatura, la narrativa más clásica, como suele pasar que está más al alcance, sino también últimamente haciendo mucho hincapié en la narrativa actual, sobre todo de escritoras japonesas, que es la que está destacando bastante en este momento. Y bueno, brevemente quería hacer un mapeo de la labor que ha tenido en los últimos años la ahora Fundación Japonista Chile, que eso nos contenta mucho que la Fundación lo es hace claro, en septiembre cumplimos un año ya como fundación. La misión de Fundación Japonista Chile siempre ha sido difundir y analizar la manifestación de la cultura japonesa en Chile. Y específicamente en el ámbito de la literatura, hemos tenido varias actividades en torno a esto en los últimos años. Una de las primeras charlas literarias fue en una de las librerías también muy destacadas en esa área, en la librería del GAM, que fue dedicada a Kawabata y Yokomitsu. Esto fue ya en 2019. Como comité, hemos participado en las actividades académicas de la Universidad Diego Portales, en específico en las jornadas asiáticas, que el año pasado fue muy curioso que muchos de los miembros de Japonistas Chile recibimos una invitación, digamos, por separado a participar de las jornadas asiáticas, y fue muy curioso ese... Porque ahí nos encontramos. Exacto, nos encontramos sin saberlo, entonces fue muy lindo igual. También en actividades como los diálogos bajo el cerezo de la Universidad de La Serena, y en una actividad literaria que también fue una charla por Javiera y Andrea en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, que fue patrocinada por la Embajada de Japón. Para el blog de la Fundación, aparte de las reseñas y los comentarios sobre distintos libros que se publican constantemente, se han hecho entrevistas bastante importantes, como lo fue una entrevista a Banana Yachimoto en 2020, una autora que no suele dar entrevistas constantemente a medios en español. También a Sawako Nakayasu, la traductora de el japonés al inglés de la poesía de Chika Sagawa, una autora que empezó a difundirse en Chile con la labor de editorial La Producción y Presa Espiral. Y también una de las últimas fue la entrevista a Miko Kawakami, en octubre de 2021, una autora de la que además ayer o anteayer publicamos algunas consideraciones en torno a su literatura con Andrea y Javier. Sí, fue maravilloso. Eso nos compartió, emocionante. Y también le hicimos una entrevista a Tana Ochima, una traductora de japonés al español, que publica a autoras contemporáneas en Editorial Impedimento. Y la actividad literaria más reciente en difusión literaria fue la actividad online Actores y sus experiencias en la difusión de la cultura japonesa en Chile, que fue organizada por la Fundación Japonista Chile, el proyecto cultural Chile Asiático, y tuvo el apoyo de la Universidad Ritsumeikan de Kyoto. Esto se llevó a cabo en enero y febrero de 2023. También me gustaría comentar la labor que ha querido tener la librería en torno a la literatura japonesa,
ya que ya hace un par de años, por lo menos desde 2021, más que tener solo una sección de literatura japonesa, hemos intentado de una u otra forma llevar a cabo actividades que no se queden solo en, digamos, en exponer los libros, sino en armar una especie de lucha a la literatura japonesa. Nos pasó, por ejemplo, que nosotros en marzo de 2022, junto a Diego Lagos, que no está aquí, está en Japón de hecho, fue librero de Altamira en su momento, empezamos a organizar un club de lectura llamado Esperando la Primavera, donde en ciclos leímos una novela al mes, cumplimos un año en marzo, y un ciclo que comenzamos en octubre del año pasado fue de narradoras contemporáneas japonesas. Y ese club ha formado una atmósfera muy bonita en torno a gente que no leía literatura japonesa y que se acerca a la librería a conversar, no solo ya no hay la relación, digamos, comprador-vendedor, que es lo que queríamos un poco y sentimos que se ha cumplido. Ahí también invitamos a Javier a participar en algunas sesiones y no sé, nos gusta eso, hemos cruzado todo en algún momento. Y también pasó con un taller que pudimos dar a finales del año pasado, o sea, un taller de narradoras japonesas contemporáneas que vive en la Universidad de Finisterra y que contó con el auspicio de Japoneses en Chile, también colaboró Andrea, Javiera, entonces nos estamos poniendo esa misión muy felices haciendo eso. Hoy queremos hablarles de 3 autoras principalmente, pero de ahí queremos ir llevando la conversación a todas las autoras que creemos que destacan en este nuevo panorama. Ellas van a ser Hiromi Kawakami, Banana Yoshimoto y Yoko Kagawa. Así que les doy el paso a mis compañeras, a Andrea y Javiera, para comenzar la conversación. Muchas gracias. Hola, primero que todo muchas gracias por estar acá un día viernes en la tarde-noche con pronóstico de lluvia. Eso significa que la literatura japonesa parece que estaba pegando fuerte. Me alegro porque eso es lo que intentamos hacer como fundación y como comité. Bueno, y también esto también es una ocasión especial para el comité porque es primera vez que estamos los 3 haciendo una actividad. Generalmente somos nosotras 2 y Eduardo está con otra actividad o nos repartimos. O no nos online. Claro, así que también es una ocasión especial para nosotros. Así que espero que les guste esta charla, conversatorio, que tampoco va a ser demasiado densa académicamente hablando, porque también se trata de que podamos conversar sobre la literatura. Si tienen preguntas, dudas después, levanta la mano, no hay ningún problema en tratar de recomendar o tratar de visitar lugares. Bueno, estas escritoras que están acá no fueron elegidas al azar. Banana Yoshimoto, voy a hacer spoilers, es la escritora favorita de Javiera, así que Tengo mucho que decir. no podía elegirla ni Eduardo tampoco, está ya todo. Era mía. Kawakami Hiromi también es una escritora, no sé si llaman la favorita, pero es una de las escritoras que cuando llega algo nuevo yo espero leer. Cuando voy a la librería, ¿Es mi favorita? es la favorita de todas. Lamentablemente no sé si la ven, pero No salió del sorteo. salió sorteado para Yoko Kagawa, que también es una escritora potente. Por decir algo, por lo poco, decir algo poco. Bueno, yo voy a partir con Hiromi Kawakami. Voy a dar unos datos solamente para poner en contexto, estos datos están en internet. Este año cumplió 65 años, el 1 de abril, así que estuvo de cumpleaños y por eso mismo también hice un post, sigan a Kawakami, hice un post de por qué era Kawakami. Estudió Ciencias Sociales, fue profesora de Biología hasta 1994, cuando se le ocurrió irse por el tema de la literatura, novela, y la primera novela o cuento que escribió se llama El Camisán. Lamentablemente no está traducida al español. Esperamos que una editorial la traiga a Chile. Guiño, guiño. Ganó el premio a Akutagawa en el 96
entonces con otro libro otro cuento que no está traducido al español, que en japonés se llama Hebi o Fumu, que es pisar la serpiente. Quizás adelantándome a lo que vamos a decir más adelante, esta historia tiene que ver con la identidad, la libertad de la mujer, porque se trata, no sé si explicar un poco, ¿han escuchado? Más o menos ahí sí. Pero en resumen pequeño se trata de una chica que se le aparece esta serpiente se convierte en mujer y esta serpiente mujer es la madre, no sabe si es la madre, hay como un tema extraño ahí, que obviamente toca Kawakami y sus otros novelas, como el surrealismo, este estado de la mujer, a veces sensible, a veces dudoso, con límites confusos, pero no voy a adelantar toda. Bueno, este premio, la Akutagawa, también es importante en Japón porque marca el comienzo de un escritor. O sea, si tú te ganas el Akutagawa, significa que estás entrando en este mundo para ser escritor serio, entre comillas, y se da 2 veces al año. Bueno, el otro premio interesante y el que consagra a un autor japonés es el Tanizaki. Y también se lo ganó, y por lo que creo ella es ahora como jurado de este premio. Sí, creo que sí. Sí, siendo jurado, ella es jurado de este premio. O sea, además de ella estar consagrada como autora, ahora ella consagra a nuevos autores, así que el nivel de Kawakami es bien alto. Por eso es muy reconocido, es popular, y por eso también llegó a Chile en español, porque si no se hubiera perdido como tantos otros autores que no sabemos que son geniales, pero por traducción, bueno, también tiene que ver con el éxito de ventas, porque el libro se ponía en español, el cielo es azul, la tierra blanca, es que lo recuerdo en japonés, como el maletín del profesor. Ese fue un bestseller. Si no hubiera sido un bestseller, aquí no, poco o nada se hubiera sabido. Entonces, gracias a que este libro fue un bestseller, se tradujo al inglés y de ahí también fue un bestseller, y ahí pasó al español, y por eso ahora podemos tener conocimiento de ellos. Bueno, el libro que nombré es el más reconocido y quizá el que todos partimos leyendo a Kawakami. Es un libro muy sensible, lo leímos en el club, lo leímos a veces ya vamos con el barro. Fue leído en el club de la Altamira, en el taller que hicimos en la FIS, por todos lados. Ya perdimos la cuenta. Es un libro. Yo diría que la primera vez que lo leí no lloré, no quedé con la sensación de. O sea, que no lloré, pero quedé con la sensación como de. Esa sensación, como algo pasó ahí, algo removió. Y eso tiene la prosa de Kawakami, que te conmueve. Y es muy, bueno, generalmente esto también pasa con otras autoras y autores japoneses que pueden escribir muy simple, ¿sabes? Como no hay palabras muy rebuscadas, ni figuras muy tampoco así como que está hablando, ¿no? Pero si uno hila bien fino en esa simpleza, llega a una profundidad a veces psicológica, emocional, que si tú también estás en ese como equilibrio, como en el mismo ritmo, te golpea. Y yo creo que eso a mí me pasó en general me pasa en general con Kawakami. No con todos los libros, no me gustan mucho, pero con este especial, el cielo azul y la tierra blanca, pasa eso. Tiene ese golpe emocional, especialmente si uno está más sensible. Bueno, también está Algo que pilla como mar en español, Abandonarse a la pasión, El señor Nakano y las mujeres, que también me gustó mucho, Vidas frágiles y noches oscuras. Creo que ese lo reseñaste. Sí, está la reseña de Eduardo en el blog de Japonistas. Amores imperfectos, Los amores de Lucino, que también es una película. No sé si lo han visto o la han buscado por ejemplo, hay una película de Los amores de Lucino. No sé si no me atrevería a recomendarla, pero sí. Es excelente. Si están de curiosos,
cosas, pueden buscarlo. Y creo que lo último que llegó al español es de pronto Oigo la voz del agua. Bueno, como para ir redondeando también el tema, hay características que se repiten mucho en varios autores, como la simpleza, este tono pausado, como el ritmo pausado de la literatura japonesa, de crear imágenes muy como vivas, como que estábamos hablando con el libro de Motoya. Ah, claro, de Yuriko Motoya. Que son como que crea imágenes muy vivas, como que uno, como si estuviera viendo la tele, como... Y son cosas surreales, a pesar de que uno se las puede imaginar de la manera en que lo presenta con el lenguaje, se lo puede creer de alguna manera. Sí, eso tiene, bueno, es característica de la literatura japonesa, pero Kawakami es como su sello también, como que tiene ese estilo marcado. Pero también quizás como diferenciándose un poco con otras autoras es el tema de los roles poco convencionales o los límites confusos que hay en las relaciones. Bueno, está el último libro, ese de pronto oigo la voz del agua. No sé si lo han leído, no quiero hacer spoilers. ¿No lo han leído? Ah, bueno. Sí, ahí los límites de esta pareja Son complicados. sí, puede que a alguien le chute. También es bueno decir que la literatura japonesa también se destaca por no enjuiciar, así como que están haciendo esto algo malo, como pecado, quizás como lo que tenemos más en literatura occidental, que como esta cosa pecado, no se puede hacer, lo hacemos escondidas, no. La literatura japonesa, o al menos como lo presentan los autores, especialmente Hiromi, solo te presenta la historia. Es como, No juzga. claro, es como el diario de vida. Aquí es como, esta es la historia, si a ti te gusta bien, si no te gusta bien también, es como tú vas a interpretar como te guste, como más se te plazca. Pero es verdad, ese libro puede de alguna manera chocar ciertas susceptibilidades por el tema que por el tipo de relación. Pero bueno, otra relación confusa y de roles medio como dónde están los límites es el que me gusta mucho, algo que quería comentar. ¿Lo han leído? Para hacer spoilers, no hacer spoilers. Ese libro a mí me gustó, es precioso. Sin entrar en el spoiler, no, esto no es spoiler, es como al principio. Se trata de una familia de hijo, mamá, abuelo. Pero la mamá biológica parece más la hermana mayor del hijo y la abuela es como la mamá. La mamá como muy matriarcal. Está como un hombre padre, pero como que después de 1000 años, bueno, esto es al principio, no se hace un spoiler, pero es como que después sabe que este hombre amigo de la familia es el padre. Entonces está todo este tipo de roles muy confusos, como tú eres mi mamá, pero es como que me pesca y no me pesca, eres más como mi hermana, mi mamá es mi abuela, mi papá está ahí, pero es como más mi amigo de la familia, no sé quién es, no sé me veo una vez con él, no sé cuántos, como... Entonces eso, y todo esto es como muy simple, así como muy... Como que ya, como una literatura japonesa, como que te lo muestran nomás, y uno dice, bueno, no sé, la familia, pero si uno va hilándole nuevamente fino, es como este personaje, este adolescente va como viendo el mundo a través de estas experiencias familiares, nos damos cuenta de que, estos cambios de roles familiares, de que la mamá es casi la hermana mayor, y la madre y la abuela tienen, como hay repercusiones. Y eso a modo personal lo puedo decir, cuando hay roles confusos en la familia, de que mi mamá es mi hermana, mi abuela es mi mamá, mi abuela es mi papá no sé, sí,
a la larga, aunque lo quieran o no, hay un momento en la vida que eso te va a golpear, sí o sí. Quizá en la adolescencia va a estar como, no me importa, va a lo mismo, va a llegar a los 20 y va a decir, algo pasa aquí, necesito la búsqueda, y después más adelante va a encontrarte con que venía atrás todo un daño que lamentablemente vas a tener que reparar o colocar ordenadamente en un molde, porque si no, voy a encontrar todo desequilibrado. Pero eso la novela no me lo van a explicar, así. O sea, ese es como el fin. Solamente en la novela te presentan esta historia como confusa y uno tiene que ir viendo, ya, esto pasa por esto, está el problema de la familia. Entonces, esa fineza de Jerónima Berlanti es exquisita, porque es como de ir bajando la acción, de por qué esto pasa y por qué este personaje va haciendo esto al final, o... bueno, y otra cosa, en ¿te acuerdas? Sí. Que también hay un rol confuso, o sea, no sé si confuso, pero hay como un cambio de roles cuando un amigo de este chico se viste como mujer. Pero no por el tema de género ni sexualidad, sino solamente como la expresión, que como... Sí, de hecho, esa parte hace referencia a un libro de Banana. De hecho, lo menciono así como leí una novela donde Sí. un personaje hacía eso. Sí, por eso está todo conectado. Está todo conectado. Pero es eso, tiene como grandes ejemplos de roles que no como difusos, y también tiene estos como datos pequeños, así como que este chico quiso como un día, no sé, como hacer algo distinto, hacer algo disruptivo en su rutina y se vistió de mujer para saber cómo se necesita. Bueno, también es característico de la literatura japonesa el tema melancólico. O sea, en el libro es La Cielo Azul, la Tierra Blanca, es pura melancolía. Sí. Como si uno queda así como, esta melancolía aquí, eso. En general, sí, en los libros, bueno, lo de Yoko Gawa tiene un ejemplo aparte. Pero hay libros también, por ejemplo, de Banana y Chocolate, que quizás Javiera va a decir más adelante que tienen esa cosa melancólica. Como volverse a sí mismo, observarse a sí mismo, sus propios sentimientos. Sí, el señor de Carlos Mujeres podía hacer eso, de melancolía, de la ¿Spoiler? Sí, es una relación de una chica que va, recuerda todo lo que pasó y ahí va rememorando que la relación que tuvo no era tan buena y que ciertas cosas sí, pero otras no, entonces todo un tono melancólico de cierta parte de su juventud. Pero sí, en general es todo muy melancólico, yo creo que como pienso en melancolía y me acuerdo de Kawabata, que tiene que ver con una sorpresa, pero es como... También ella es como muy mirada hacia el pasado, como todo el pasado de los personajes lo forman ahora en el presente. Sí, pero ese señor Carlos tiene eso, como ir hacia el pasado y ver que porque estoy aquí con todas las cosas que hice en el pasado, pero en el tono melancólico. Tampoco soy un juicio, no es enjuiciar así, se todo malo, pero sí es todo malo. Una especie de sello muy claro de la narrativa japonesa y sobre todo la más actual, esa melancolía impregna todo. Y hay algo valioso en esa melancolía también. O sea, a pesar de que las experiencias pasadas hayan sido dolorosas, hayan sido complicadas, los duelos incluso, se puede sacar algo valioso de esa experiencia. Claro, ahí pienso mucho en Banana y Chocolate. Sí. Es como lo que se saca del dolor, no sé. Ella es la reina del duelo. Sí. Qué bonito eso. Sí, es muy bonito eso. Acuñan. Y bueno, para ir ya un poco cerrando de sobre Hiromi Kawakami, el tema del surrealismo. Si han leído también alguna de su obra, especialmente lo vimos en el club, con El cielo azul, la tierra blanca, hay una parte en que debatimos como esto fue real o un sueño, pasó o no pasó, y apenas no llegamos a ninguna conclusión de eso, pero Siempre que llegamos
a otra discusión y me importaba si era un sueño o no. Pero estuvo esa discusión, si fue un sueño lo que pasó, es como, ¿esa conversación fue un sueño o la tuvo en realidad? Y también recuerdo, hay una historia dentro de esa historia, sobre un circo, con la esposa del protagonista, cosa que ya no está entre nosotros en el libro, que también él cuenta la historia de esta esposa y también uno dice, ¿será verdad? Como puede ser así, ¿en serio? Entonces sí, que tiene esta cosa muy surrealista a veces, y yo lo he notado más en el libro que estoy leyendo en inglés, que no está en español. Hay un libro que se llama, que es de cuentos, que se llama People from My Neighborhood. Creo que salió el año pasado en inglés, que todavía no llega y lo estoy leyendo, si no lo he terminado, pero los primeros cuentos, ay sí, surrealista total, es como, no, esto no va a pasar nunca en la realidad, pero te lo creí, no se lo cumpla totalmente, pero es surrealista, Kawakami, su sello también ahí muy fino también, no es como el surrealista, como que no me lo creo, sino es como, sí, esta cosa, no sé qué está pasando, pero como que se desvía de la realidad de pronto, como que está alguna situación media normal y de pronto se va, está soñando, se lo está imaginando, es una herramienta narrativa. La línea es muy delgada, como que a veces no se alcanza, y creo que también pasa en Yukiko Motoya y varias otras especies. Uy, sí, totalmente. sí, tienen esa, bueno, no sé, digo, ya es muy bien. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Y es una autora un poco más joven de las que estamos hablando en este Y momento. creo que es lo único que está en español. Claro, libro. es el único libro en español y, bueno, un relato de ese libro está como en una antología de cuentos de Editorial Satori que se llama El Japón de los Perros, pero es el único libro... Que sacó su cuenta en uno. Sí. Sí, ella sí, surrealista total, especialmente el primero. De hecho, eso estábamos discutiendo recién. Especialmente el primer cuento es maravilloso, es genial, así que se lo recomendamos ya desde ahora. Y bueno, viendo el tema del surrealismo, yo creo que también otra reina del duelo del surrealismo es Banana Yoshimoto, la tía Banana, La tía Banana. querida tía Banana Yoshimoto, amiga personal, la japonesa Chile. Amiga personal de japonesa Chile. Hola, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Banana Yoshimoto, como bien dices tú, ella también tiene unos matices de surrealismo, pero ella también lo ve, yo creo que ella es más onírica, más que nada, porque más que sus relatos son generalmente personajes que están pasando una situación muy mala en su vida, generalmente están pasando por un duelo. De un ser querido, puede ser una madre, una hermana. Por lo tanto, son personas que están pasando por un proceso personal muy complicado y están buscando conexiones con otras personas. Tenemos que tomar en cuenta que ya de por sí en la sociedad que vivimos es difícil establecer conexiones genuinas. En Japón es mucho más. Entonces, en ese sentido, para ella los sueños es un momento en que los personajes pueden encontrarse en un punto como un mundo colectivo. ¿Ya? Pero bueno, primero, rebobinando un poco, hablando un poco de Banana Yoshimoto, su verdadero nombre no es Banana. Hay una historia porque se llama Banana, la voy a contar, pero su nombre es Mahoko. Ella nació en 1964, ella muy joven publicó de hecho Kitchen. Su nombre Banana viene de que ella quería un nombre que fuera andrógino, que no fuera ni masculino ni femenino, y a ella le gusta mucho la naturaleza. Y su flor favorita es la flor del banano. Se dijo, banana, me gusta, me voy a besar. ¿Y qué? Es un nombre muy curioso, de hecho cuando yo digo mi autora favorita es Banana Yoshimoto, me dicen como, ¿what? ¿What? ¿Qué sucedió? Ya, pero esa realmente es la historia de ella. Afortunadamente hay muchos libros de ella traducidos al español. Tenemos Kitchen, que es el primero que escribió, tenemos Sugumi, también hay colecciones, recuerdo como Un callejón sin salida, Sueño profundo, Sugumi, El lago.
Pero también, lamentablemente, ella tiene un catálogo gigante de libros que no se han traducido todavía. Creo que hay uno que se va a traducir ahora al inglés y creo que ese libro es como también de los 80. Recién ahora se va a traducir. Pero bueno, ella puede ser de que... ¿Por qué es tan popular Banana Yoshimoto alrededor del mundo? Bueno, los críticos a veces no son muy buenos con ella, dicen que su literatura es superficial, es una literatura un poco quizás hasta rusa, en el sentido de que habla de romance, habla de, yo no lo digo, de mujeres sufriendo. O él lo dijo. Seguro, él. Verdad. Telenovela. Es que él es especial. él tiene unas actitudes muy extrañas. Visiones particulares. Sí, también lo amo. También lo amo, pero por eso no lo amo. No, pero claro, está esa crítica que dice que es una literatura muy superficial, que es muy sencilla, que es muy simple, pero yo creo que la sencillez se subestima, porque no es fácil llegar a esa sencillez y llegar a las personas. Siento que en específico tiene que ver con un cambio de generación, que de hecho esa crítica de que el seguro él no atacaba, pero criticaba específicamente a Banana Yoshimoto y a Haruki Murakami por esto. Decía, no entiendo por qué los escritores jóvenes de hoy se enfocan como en sí mismos, se encierran, y es como, hay muchas razones de por qué. Claro, y de hecho por eso podría decir que Banana Yoshimoto es una de mis autoras favoritas, porque valida los sentimientos de personas que están pasando por muy malos momentos. Porque siempre está esta actitud de sí, pero tienes que seguir trabajando, la vida sigue, tienes que seguir respondiendo en tu trabajo, tienes que seguir respondiendo en tu estudio. Pero ella lo que dice, el duelo realmente es una situación muy complicada que puede transformar la vida de una persona. Por lo tanto, es algo que vale la pena contarse. Y quizás es el duelo que mis personajes están pasando, que a lo mejor no necesariamente un duelo, pero una tragedia también lo puede estar pasando otra persona. Entonces, ella lo que insta un poco es la conexión, a pesar de que son historias muy íntimas. Bueno, como les comentaba, la reina del duelo, diría que un 90% de sus personajes han perdido a algún ser querido. Y ese es un punto de convergencia para el personaje, porque pasan de una situación A una situación B. Conocen a alguna otra persona que cambie su vida o personas que están compartiendo la misma tragedia que ellos. Por ejemplo, Kitchen citar muchos spoilers. Cuenta la historia de Mikage, que es una niña que ella vivía solamente con su abuela y su abuela muere. Y ella se da cuenta de que en un momento está sola en su vida. O sea, no tiene ningún familiar, tiene amigos, tenía un novio, pero siente esta desconexión con los demás. Y llega un chico que conocía a su abuela y le dice así como de la nada, oye, ven a vivir conmigo y con mi mamá. Y ella en ese momento está un poco, ¿cómo decirlo? Está como en una situación como neutra, está... Ya está Eso mismo. Sí, es esa sensación de Disociada, exactamente, totalmente disociada. Y bueno, ya, me parece muy buena gente y ella lo que dice es que ella juzga a las personas por sus cositas, se llama Kitchen. Dice que ella encuentra alegría en esa habitación. Y empieza a vivir con esta gente, de hecho la madre del chico alguna vez fue hombre, transicionó. Y ella dice, no los conozco, pero conecto con ellos. Y aquí tenemos casi todos los temas que aparecen en su literatura, que es por ejemplo el hecho de que son personas que conectan a través de los sueños. Siempre hay una parte en que este muchacho y ella se juntan a tomar té. Y resulta que los dos están soñando lo mismo. Cuando se despiertan, dicen, hoy tomamos té en sueños. Que puede sonar muy cursi, pero es un momento en el que los dos logran encontrar un punto en común. Bueno, Yoshimoto, a ver, ¿qué más? Bueno, su estilo de escritura, como les decía, es bastante sencillo y también un poco para la interpretación, eso me gusta.
de que hace partícipe también al lector, no te da toda la información a veces. ¿Ya? Y también encontramos partes en las que decimos, ¿esto pasó? Sí. O esto no pasó. Y De hecho, con esa misma escena de que tienes este sueño en común, pasa mucho lo que decías que no hay como luego una opinión al respecto de que sucede esto, sino que simplemente es un sueño en común. Y los protagonistas, digamos, no hablan más de eso. Y uno queda pensando, ¿qué pensaron quizás al haber tenido ese sueño en común? ¿Qué les produjo? Y simplemente la narración avanza, entonces es bonito igual. claro, de hecho hay un libro que se llama Amrita, que está traducido al español afortunadamente, y ese libro ella como que se desató totalmente con la parte surrealista, porque también tenemos una familia que también los roles están como, también ella plantea mucho la familia que no es convencional. En este caso tenemos a una mujer joven que vive con su madre, una amiga de la mamá, un hermano chico y otra hermana que también vivía así como venía y esa hermana murió. Entonces ahí ella, hay de todo en ese libro. Ahí también el tema de los sueños, el hermano tiene como algunas visiones. Ese libro es un poquito desordenado, la verdad. De hecho es bastante largo comparado con el resto de los libros de ella que realmente son bien cortitos. Y de hecho como que no tuvo muy buena recepción por lo mismo que sentí que como que se fue demasiado con las ramas. Pero es bastante bueno también. Y también muestra esa parte del surrealismo, esas cosas, esa como realismo mágico que se le podría dar. Generalmente se le compara o se le como cataloga como Banana Yoshimoto al lado o Haruhi Murakami de Banana Yoshimoto como de la misma área, tocan la misma tecla, que son esta cosa de Como realismo mágico. realismo mágico. Sí, tienen hartos puntos en común, también el hecho de meter referencias de la cultura pop, Sí, la música, tiene su city pop, de hecho, sí, tipo, y Kitchen tiene una canción, habla de una canción de city pop, y de hecho Kitchen tiene una película horrible. asquerosa, pero No la vean. el No la soundtrack, he visto, no la he visto. pero el soundtrack es muy bueno, es lo único bueno de esa película. Ochentero. Hace pop puro. Es horrible porque se utiliza a un personaje muy querido de Kitchen, entonces es horrible. Pero se escucha eso. Bueno, pero volviendo al tema, sí tiene muchas referencias a la cultura pop. ¿Ya? Tiene el tema del surrealismo, pues. Vale. Pero hay una gran diferencia entre Banana Yoshimoto y Haruki Murakami. Que de hecho, Mieko Kawakami, una autora, se lo dijo al tío Haruki, que Verdad. Polémico. le tiró sus palos, porque las mujeres en Haruki Murakami dejan bastante que desear en el sentido de cómo están construidas, son muy buenas, una sola dimensión. Yo tengo mis reparos. Sí, pero sí, no en todos los libros, no en todos los libros, pero yo diría de que los más conocidos tienen ese problema. Mientras de que Banana Yoshimoto tiene una perspectiva mucho más femenina. ¿Ya? Pero eso no quiere decir tampoco que los hombres le quiten protagonismo. Yo siento que igual tiene como personajes masculinos bien redondeados. Pero obviamente su enfoque está en la parte femenina, la experiencia femenina, cómo nos relacionamos con los demás y cómo a veces también tenemos que ocultar lo que sentimos para poder vivir en esta sociedad que a veces no acepta mucho la sensibilidad. Yo quería contar algo que nada que ver con este tema, pero cuando dijiste el tema de que tocan muchas cosas pop, como Sí, música pop, que iba a ser como el hincapié, que si bien superficialmente es muy pop, o sea, sí, Murakami es muy pop, Banana Yoshimoto también es muy pop, pero en Kitchen, no sé si lo saben, en Kitchen son dos actores, Sí. ¿cierto? Moonlight Shadow, sí. Está Kitchen, la primera, y Moonlight Shadow, que es la segunda. Y la primera tiene relación con la historia de la princesa Kaguya, la luna. La princesa Kaguya es el cuento de los más tradicionales, tradicionalísimos de Japón.
La segunda, Moonlight Shadow, tiene relación con el cuento del Canadá. Ahí se lo Y también tiene una referencia a una canción de Cat Stevens también. O sea, como que mezcla obediente accidente, pero a diestra y siniestra. O sea, en el fondo, ella hay, si lo existe en el Murakami porque me gusta mucho. Pero esta cosa que generalmente se le critica a los autores japoneses, autoras japonesas contemporáneas, especialmente como lo que venía con Oe, como estos que escriben solamente como sus cosas muy individualistas, y ya no Son cosas que es materialista. materialista, y dónde está el Japón. Pero sí, si uno hila también, y va hilando más fino, encuentra estas referencias, por ejemplo, sueltos tradicionales japoneses del año 1000. O sea, está en Japón, no porque Murakami o Yoshimoto escriban que toman sus personajes Coca-Cola o van al McDonald's, significa que ya no son japoneses. Como, también esa mirada cerrada allí puede resultar un poco absurdo, como Aparte que esas referencias que hace son cosas que conectan con puntos bien trascendentales de la experiencia humana. Entonces, por ejemplo, me acuerdo ahora en la película también, hay una parte que la protagonista está viendo Mi vecino Totoro. Y como estaba recordando a las hermanas, y hay la relación de las hermanas de Mei y Satsuki. la niña, Sí. Y se pone a llorar. Entonces, porque dice, claro, es igual, y le recuerda la personalidad de Mei y le recuerda un poco a la hermana. Entonces uno dice, ay, pero está hablando de Mi vecino Totoro para que yo cache. No, en realidad porque está hablando de la conexión entre las hermanas. Entonces ahí sería un poco injusto decir de que porque un autor incluye referencias pop lo está haciendo solamente por una razón más bien rápida, superficial. Y creo que eso es, porque si no puedo estar hablando aquí toda la tarde. Bueno, a propósito de eso último que decía Javiera, yo creo que tiene que ver mucho con un tema generacional que se da en la literatura en general, porque Gensaburo en su momento fue un autor también muy, no sé si negaba, pero criticaba mucho cierta literatura que venía antes de ciertas posiciones muy firmes en torno a la literatura más nacionalista en Japón, y es sabido que fue un autor que criticó mucho la postura de Yuki Mishima. Y es curioso, Yuki Mishima, cuando Gensaburo era joven, digamos, le dio empujones ante la crítica, como este autor es bueno, viene como para dar que hablar, pero Gensaburo como que no se tomaba eso como un impedimento para criticarlo. Y hay una de sus novelas, si no me equivoco, es su última novela que se llama Adiós, libros míos, que de hecho es curioso que fue la última novela que escribió. Él habla mucho en torno a lo que llevó a Yuki Mishima a tomar estas posiciones políticas y le critica un poco, como a veces tomaba las cosas tan en serio. Entonces es curioso que después venga a la vez y critique a autores más jóvenes sin tener como esa mirada más, no sé, no tan blanco y negro. Que todo tiempo pasado es mejor. Entonces yo creo que en algún momento también hubo su crítica que seguro por no seguir ciertos paradigmas de la literatura. Claro. Pero yo creo que a lo mejor hubo un poquito más de anticuerpo porque hubo una incidencia un poco más de afuera. Puede ser de que... Claro, ese es un punto muy importante, el tema de la apertura ya, la influencia de la literatura occidental ya patente en la literatura japonesa contemporánea, ya no hablo que no se niega, digo. Y en torno a eso, bueno, antes de hablar de Yokogawa, quería comentar algo igual, o sea, un elemento por el que queríamos hacer esta charla es cómo este grupo de escritoras, donde podemos agrupar a muchas más, está por ejemplo, bueno, Yukiko Motoya, Hiroko Yamada, Yuko Tsushima, destacan mucho algo que no aparecía en la literatura antes japonesa, y es el tema del lugar de la mujer en la sociedad japonesa en torno al trabajo y en torno a la vida privada, digamos, la vida en hogar, que eso que casi no aparecía desde una perspectiva quizá que uno piensa que son
no sé, elementos que no dan tanto desarrollo. Y que, por ejemplo, no sé, en Kitchen, la vida privada con todo, el tema de la cocina, nadie diría que una novela va a darle tanta importancia a las cocinas de las casas, pero pasa. Y algo que un poco comenzó a cimentar otras bases en la literatura japonesa moderna, que fuera de la crítica o fuera de gustos, son las autoras las que están destacando ahora en Japón. Yo, aparte de Haruki Murakami, o quizás Ryo Murakami, no escucho mucho sobre escritores hombres en Japón actualmente. Y eso es algo como que... Sí, es totalmente una nueva ola, aparte que igual se condice mucho con temas que nosotras mismas estamos reevaluando como sociedad mundial. Por ejemplo, lo mismo que dices tú, el tema del trabajo, el rol de la mujer en el hogar y sobre todo la maternidad. De hecho, por ejemplo, el mismo en Kitchen, o sea, la madre, que de hecho lo dice en un momento el personaje, es una madre que también es padre. Entonces, eso quizás no se veía antes, no se le daba, era algo que estaba más abajo, escondido. Las clases sociales. También, Yumiri. Claro, porque Por ahí teníamos Yumi. sí, que sí. O sea, teníamos antes la concepción, cuando uno piensa en Japón, es como, este país exitoso, No hay crimen. claro, no hay crimen, seguro, no sé, como hay trabajo, Todos son amables. claro, todos son amables, como allá, no sé, como casi el país ideal. Y aquí estoy a punto de los otaku, como en Japón, como yo quiero ir a Japón, quiero ir a Japón, porque Japón es el país ideal, perfecto. Y yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene la literatura, y que a la persona lo puedo decir, que la literatura demuestra otro tipo de Japón, demuestra un Japón más real, como Japón diario, Japón... Se despoja de esa idealización que se ha producido. Claro, o sea, y no solamente, o sea, dentro de lo que hay, sino que este Japón y lo compramos a través de estas series como anime, no sé, lo que sea, pero es también, esto, o sea, no es nada casual. O sea, esto viene desde un gobierno que después de posguerra tenía que limpiar una imagen de que esta imagen bárbaro de Japón tenía que hacer algo políticamente, de que donde esté hoy en Estados Unidos, cómo salimos de esto, cómo le damos otra nueva imagen, está el Cool Japan y todo lo que conlleva el Cool Japan y cómo este Japón nuevo, moderno, bonito, amigable que nos llega a nosotros. Y de repente llega una ola japonesa, luego de los 90, principios de los 2000, obviamente con Murakami, con ese bestseller, y entra Murakami y después uno dice, ¿qué más leemos? Al menos cuando empezamos a hablar, ¿qué más leemos de literatura japonesa actual? Y vemos que tenemos solamente mujeres, así como mujeres importantes, actuales, bueno, como Yokogawa, que tiene millones, muchos libros actualmente, y en español. Creo que es una de las más traducidas. Creo que está a la par con Haruki Murakami en términos de traducción. Me parece que no fue la primera porque la primera autora traducida al español fue la Nana Michimoto, después de la ola que causó Haruki Murakami, pero sí creo que es la más prolífica traducida al español. Al menos tiene más de 20 libros. Adelante. A propósito del Cool Japan, quería mencionar un libro que siento que a mí, digamos, sirve mucho para estudiar estos temas, que es el 1000 años de literatura femenina en Japón de Carlos Rubio, que es un traductor y investigador japonés, o sea, español, que estudia la literatura japonesa. Y él acá divide en distintos capítulos cómo la literatura japonesa escrita por mujeres como que cimienta un poco las bases, ya desde Seicho Nabon o Murasaki Chikibu. Y está todo este tema de los cambios profundos que empiezan a ver desde lo del Cool Japan, la posguerra. Y es interesante que igual tiene un mapa de editoriales y todas las traductores y libros que empiezan a aparecer en español y cómo ciertas traducciones empujaron a otras editoriales como a decir, lo que pasa mucho
también queremos tener nuestros libros japoneses. En esa parte hay algo muy comercial, pero que llegó también a la difusión, que es lo importante de la literatura japonesa. Porque pasa que hay editoriales como Tusquets, que sí tienen muchos libros, pero hay otras como, no sé, Duodomo quizás, que tienen 1 o 2 libros de literatura japonesa. Entonces, llama la atención esa parte. Bueno, yo quería hablarles para culminar con las 3 autoras como que dijimos más, o las más destacadas, de Yokogawa, que es casi de la misma, es la misma generación, digamos. Ella nació en 1962 en Okayama, y al igual que Kawakami, que Banana Yoshimoto, ha ganado muchos premios, o sea, los premios más importantes, de lo que se cuentan, el premio Akutagawa y el Tanisai. Esta autora siento que es un poco quizá más compleja en cuanto a trata muchos estilos distintos, tiene muchas novelas muy distintas unas de otras, y tiene novelas que son más fáciles de abordar, como el estilo más sencilla, y otras bastante, como la que acaba de terminar Javiera, Hotel Iris, que es una novela bien polémica, podría decirse así. Sí, es que, bueno, después, pero ya, bueno, el embarazo de mi hermana también es bien complicado. Bueno, para comenzar, el embarazo de mi hermana fue, si no me equivoco, el libro que le valió el premio Akutagawa, es uno de mis libros preferidos de la autora, y es una novela que causó revuelo en Japón en el momento en que se publicó, porque creo que allá el título, digamos, textual fue Diario de un embarazo, y se pensó en las librerías japonesas, como en el medio, que era un diario como para que mujeres embarazadas leyeran y acompañaran, digamos, esa bonita experiencia. Una cosa así. Claro, así como emocionante. Es un libro terrible, es un libro muy crudo, que la voz narradora es de la hermana de esta chica que está embarazada, que va a narrar cómo su cuerpo se transforma. Y el estilo que usa da a entender que es una transformación monstruosa. Es un elemento que quizás no se había tratado muy poco, porque de hecho puede llegar a hacerlo, pero nunca se va a decir eso, digamos, en la opinión pública. Y de eso trata, digamos, la novela, de cómo esta hermana va viendo cómo cambia el cuerpo y el comportamiento de su hermano, sin dar más spoilers. Y lo que tiene Yokogawa en ese libro, por lo menos, es un estilo sencillo, pero que usa metáforas muy crudas y usa harto el tema de la descripción muy detallada no llega a ser morboso, pero detallada de una manera que choca un poco, que produce algo. Es como una crueldad seca. Eso. No es una crueldad morbosa, sino de que de verdad es como un golpe en el estómago, la manera en que es tan aséptica incluso para describir ciertas cosas. Entonces, de hecho, si yo la tuviera que comparar con un director, diría que es como Michael Haneke a veces, en la manera que muestra la crueldad de lo que pueden tener los pensamientos de los seres humanos. Y de hecho pasa también en cosas muy cotidianas, por ejemplo, sin dar un poco más, sin decir mucho qué importancia tiene eso. Hay una escena en el libro en que esta chica embarazada comienza a tener mucha mermelada de comer. Y la manera en cómo se describe, cómo la saborea, cómo se mancha, cómo empieza como a volverse loco, la mermelada de comer no, es como bien chocante. Entonces es curioso cómo de cosas tan sencillas llega a esos, digamos, planteamientos. Otro libro que me gustaría mencionar de Yokogawa, bueno, uno que da un salto totalmente distinto, que es su libro más conocido, es La fórmula preferida del profesor. No fue su primer libro traducido en español, pero fue el que la catapultó. Exactamente. Creo que en todos los idiomas. Y este libro tiene una versión en manga, tiene, si no me equivoco, una película. Entonces, es su libro, digamos. Y es curioso, es un libro muy distinto de su otra producción. La fórmula preferida del profesor trata sobre una mujer adulta, una madre soltera, que fue abandonada, o sea,
el padre de esta familia desapareció y pasa que su propio padre también había desaparecido. Entonces ahí ya hay un planteamiento del tema de ese abandono en Japón. Y ella trabaja como cuidadora para una agencia y le toca cuidar a un profesor de matemáticas que tiene un problema de la memoria, problema de memoria a corto plazo. Su memoria solo dura unos 80 minutos después de un accidente que pasó en tal año. Entonces él recuerda todo hasta esa edad, digamos, no sé, hasta los 40 años, y luego se va rehaciendo cada 80 minutos. A diferencia del otro libro, es un libro de un estilo muy claro, muy sosegado, no tiene casi juego con el lenguaje, es solo narración lineal, pero también es muy enternecedor y impacta de otra manera porque es un libro que transcurre a través de muchos años y la autora, o sea, la narradora, empieza a formar una relación muy intensa con este profesor y su hijo también empieza a tener una relación muy cercana con este profesor, porque está aprendiendo matemáticas, ya le gusta, el profesor como que se las enseña de una manera que es mucho más amena, claro. Claro. Y a la vez está ese lado, pero también está, por ejemplo, la parte de que es terrible el ver tan detalladamente cómo la memoria nos construye como personas. Este profesor todos los días se levanta y tiene pegados como 1000 papelitos a la ropa y tiene que verlos como para acordarse de ciertas cosas. Y por dar un ejemplo, en cierta parte de la novela, uno ya como que toma eso como algo que ya está, se olvida un poco de que el profesor tiene siempre los papelitos, pero ocurre un accidente doméstico en un momento y todos los papelitos se le manchan de sangre. Entonces es terrible ese vuelco que da de que él no puede recordar nada de los papelitos, no sabe qué hacer. Y es bien impactante, pero de otra manera. Bueno, quería mencionar también Hoteles, sí, quería llegar a Hoteles. Que lo leí hace poco, lo leí hace poco y solamente puedo decirle que estoy acostumbrada a leer libros bien intensos como Haruki Murakami. Por ejemplo, Sopa de Miso, un libro bien complicado, pero Hotel Ibis lo sentí por un tema de como la dinámica que había es muy... hay un desbalance terrible y a pesar de que lo trato de normalizar, se siente un poco incómodo, pero yo creo que sea incómodo fue algo a propósito. Claro. No creo que haya sido como, estoy tratando de romantizar esta historia de este hombre que tiene una relación masoquista con esta niña, de 7 años. No, el hombre tenía aproximadamente 60, creo. Claro. Sí. Es un traductor, sí. Pero creo que a ella le gusta hacer las cosas incómodas. Claro. Entonces, ahí ya tenemos como un libro, como de, digamos, no sé si decir un libro de temática erótica, porque es un libro terrible en torno a lo erótico que sucede, pero uno, por ejemplo, lee la firma de del profesor y a veces me ha preguntado en la librería, ¿qué puedo leer después de este libro? No leas este libro. No leas el embarazo de una semana. No leas el embarazo de una semana, es muy curioso. Está otro libro, por ejemplo, también, Lecturas de los rehenes, que es un libro en el que cambia un poco la forma de narrar. Hay mucha gente, un grupo de gente secuestrada, y la narración se aboca a toda esta gente que está en un encierro y empiezan a contar cosas y es una multitud de voces hablando. Entonces yo lo que destaco de Yokugawa es esa manera que tiene de que no una voz siempre debe ser solo una voz. Ella no tiene miedo como a cambiar de registro, a pesar de que esto choque o no choque. Y bueno, un poco la que ya mencionamos, que hace mucho hincapié en el lugar que tiene la mujer en la sociedad nipona moderna en torno al tema del trabajo, el embarazo y el ser madre soltera. Yo quería destacar también un poco cómo Kawakami y Yoshimoto, a pesar, por ejemplo, Yoshimoto de las críticas que sufrió a lo largo de su carrera quizás, siguieron cimentando una literatura que hoy nadie puede negar su importancia. De hecho, muchas autoras que están saliendo ahora, Kikumo Toya, Hitami Kanehara, que lamentablemente no estaba traducida en español,
Miyake, todas ellas toman estas autoras y dicen cuál fue tu inspiración y las mencionan. Y a lo mejor su técnica es diferente, la manera en que se enfoca es diferente, pero los temas siguen estando ahí. Entonces ellas yo creo que quizás pueden decir, oh, sí, son de los 60, nacieron en esa época, pero yo creo que los frutos de su trabajo se están viendo ahora también. Y Es que si hacemos como un análisis para atrás de cómo empezó esta como, no sé, revolución femenina en la escritura japonesa, los temas son los mismos. Cuando vemos la primera revista japonesa, Seito, y vemos quiénes fueron las creadoras y qué temáticas tocaron, son las mismas que están tocando ahora. O sea, es como... Quizás ahora está la apertura de escucharlas. Claro, porque en ese momento se las lapidó, de hecho. O sea, le cerraron la revista que eran mujeres escribiendo sobre mujeres. ¿Cómo se atreven? Claro, desde perspectiva de las mujeres, es horrible. Ahora obviamente está esta, la libertad de que la mujer puede escribir, puede contar su experiencia y puede ser leída en otro idioma, en un lugar lejano como Chile. Pero las temáticas son prácticamente las mismas, o sea, la mujer, el matrimonio, la soltería, el aborto, La salud mental. la salud mental, etcétera, etcétera. Entonces también es para reflexionar. La Seito fue en el 1916 o algo por ahí, si no me equivoco. Estamos en el 2023. Como qué santos o qué hemos ganado de las mujeres en la sociedad. O sea, sí, obviamente, hemos logrado mucho más que a principios del siglo pasado, pero ¿a qué costo? Renunciando a qué cosas. Y también qué cosas continúan, como el ciclo vicioso que continúa esto. Yo creo que la literatura japonesa de aquí a 20 años más no van a seguir siendo los mismos. O sea, no creo que cambie la noche a la mañana y el tema sea distinto. O sea, puede cambiar el género, quizás la ciencia ficción adelante, no sé, pero como el núcleo en sí. Yo creo que cambie tanto, si no cambió desde 1900 hasta ahora. Pero igual, Es mi mirada negativa. claro, no, pero ahora yo le hago la mirada positiva. La mirada positiva es de que por lo menos ahora tenemos, a pesar de que siempre nos quejamos de que hay libros que no se traducen, de que hay autoras que escasamente en inglés a lo mejor tienen un libro traducido. Quisiera leer en japonés, no puedo leer todavía en japonés. Pero tenemos la oportunidad de tener estas autoras y podernos dar cuenta que en la experiencia femenina hay cosas que son transversales y que las podemos encontrar y que son problemas que todavía tenemos que enfrentar, pero hay un sentido de empatía y de compañía en ese sentido también. Y yo creo que es algo que por lo menos esta generación es bien afortunada de tener. Me acuerdo de la entrevista que le hiciste tú a Tana Oshima. Ella es traductora de Impedimenta, la traductora del japonés al español directo. Bueno, ella tradujo a Tokio Estación Ueno de Yumiri. Y ella en la entrevista que Eduardo le hizo cuenta que lo más interesante actualmente la escriben las mujeres en Japón. O sea, yo creo que así mismo. Pero como estamos aquí, claro, en Japón son las autoras las que están sacando la cara por la literatura. Y esto se ve, o sea, estamos acá, hemos hecho varias charlas de literatura japonesa Y ahí, con mucho tema sí, que... para ayudar. Pero ¿dónde iba? Es que todavía está esta cosa de literatura japonesa, y lo habla también Tanoshima en la entrevista, como de nicho. Es como, por ejemplo, en términos académicos, no sé si alguien aquí es de literatura, ¿no? Estudió literatura. ¿Qué se ve de literatura japonesa en la universidad? O hay un ramo así como optativo, pero con suerte. Apenas. buenísimo, yo no tuve. Si tuvieron suerte en la universidad, tuvieron un ramo optativo de cultura japonesa o de literatura japonesa, y eso fue suerte. También si alguien aquí es de historia,
se ve que la historia japonesa, se ve la historia japonesa, no es como la historia universal. Y pasa lo mismo cuando uno dice la literatura universal y no está la asiática en general, o sea, como que no existe. Solo Europa y América, Con suerte. con suerte. Y eso yo creo que es algo que me gustaría y apelamos nosotros también como que cambiar esta mirada de la literatura japonesa como de nicho, sí. Pero cuando no hay esa concepción, cuando pensamos de literatura universal, pensar, bueno, literatura japonesa, y literatura china, literatura taiwanesa, literatura india, claro, tailandesa. ¿Por qué tiene que ser de nicho? Si en el fondo estas escritoras tocan temas universales, puede que esté en Japón, en Tokio. Al principio puede haber un poco choque porque las sensibilidades son diferentes, pero no es porque sean mal, sino porque simplemente son maneras diferentes de expresar los mismos. Incluso los temas que tocan, que hemos hablado o que tratan en los libros también. Por ejemplo, esto de hecho me salió hace poco que también tocaba una caña del país. Eso genial. Recomendadísimo. Es la novedad del mes Planeta. Sí. Así que es un libro muy universal, no tiene obviamente está escrito por una japonesa, está ambientado en Japón, en Tokio, pero la temática universal, bullying aquí y en todas partes. Entonces, esa mirada, ojalá con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ojalá que eso vaya cambiando también, sobre todo en el términos académicos, en el currículum académico, ojalá que eso vaya cambiando porque esas perspectivas que vienen ahí también tienen que bajarlas. Y si no bajan de ahí, entonces seguimos como nosotros cumpliendo ese otro rol que ojalá las corporaciones, instituciones más grandes también deberían hacer un esfuerzo ¿cierto, Julio? Así es. ¿Cierto? Cierto, o sea, y a propósito de lo que decía yo, Tano Chima, igual quería llegar a esa entrevista. Bueno, el ejemplo que ella ponía muy destacado es que nos dan a leer El extranjero de Albert Camus o Albert Camus como literatura universal, no literatura francesa. Pero no nos dan a leer Un país de nieve de Kawabata como literatura universal, sino como literatura japonesa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y algo que me estuve enterando hace poco, que es una traductora que llegué por Tano Chima, y ya es una traductora que traduce literatura japonesa en inglés. Yo creo que también tradujo en su momento a Yuko Tsushima, por donde yo conocía a Tano Chima. Comentaba antes de conmigo sobre que ahora también está sucediendo, están destacando más las traductoras de literatura japonesa en español o en inglés, cosa que estaba un poco, como comentaba, que yo no tenía idea, era un mundo muy manejado editorialmente por hombres y se le cerraba la puerta a las traductoras mujeres o a las traductoras que no venían de, no sé, no tenían ciertos contactos. Y que lo que comentaba esta chica es que sucede mucho que las traducciones de ciertos, digamos, hombres que ya están como más, son como la traducción, había mucho blanqueamiento del japonés, en el sentido de un blanqueamiento cultural en cuanto a ciertos conceptos, ciertos elementos muy específicos, y una especie de como de ver en menos quizás lector, entonces un poco masticarle ciertas cosas que pueden ser muy difíciles y traducírselas más claramente, y al final es negativo. Entonces me gusta mucho esa postura, y por eso como que le propuse a Andrea ir a hacer esta entrevista a Tano Chima, de que ella tiene una postura política en torno a la traducción, no solo literaria. Y el traducir a Yuko Tsushima fue parte de eso, porque Yuko Tsushima, junto a otras autoras como Minae Mizumura, son autoras que vinieron antes de Kawakami, de Ichimoto, y partieron hablando de estos temas, y en su momento sí fueron criticadas, porque todavía no estaba esta apertura. Entonces para ella fue un camino mucho más difícil. Yuko Tsushima, por ejemplo, es una autora que no se había traducido nunca al español hasta el 2020, y ella murió en 2016, nació en los años 40. Entonces, es curioso porque sucedió ahí, que fue una autora que también ganó muchos premios. Entonces, eso.
Sí, igual eso es como interesante, que hay como una oleada también. Antes de estas autoras, hay otra oleada antes. No conocemos, o sea, no conocemos mucho. No conocemos mucho, pero por un tema de traducción, que de hecho una de ellas también es Amy Yamada, y ella también habla mucho también del tema del racismo en Japón, que no se habla mucho. Y de ella hay solamente un libro traducido al inglés y en español, nada, absolutamente nada. Y ella abrió la puerta para Hikami Kanehara y después lo está abriendo para las otras autores que están saliendo ahora, que tampoco todavía están ahí. Sayaka Murata también tiene un poco de influencia ahí. Entonces, bueno, la idea es que ojalá también estas instancias, aparte de instar para que se incluyan en el currículum, también para que se pueda ver de que esto no es un nicho, que hay personas que realmente quieren leer estas historias y que ojalá lleguen más traducciones y que podamos también aprender de otras partes. Bueno, y como conclusión un poco darle las gracias por venir, por participar. Y queríamos nosotros consultar igual si hay preguntas en torno a lo que conversamos. Antes de eso, porque siempre nos pasa, en nuestro Instagram hay varios posts de recomendaciones para que lo puedan ver. Si a lo mejor hay un libro que escucharon y no, es un libro que no lo escucharon bien, o quieren saber más de otros títulos, vayan a nuestros posts y tenemos muchas recomendaciones. Yo creo que de aquí va a salir un post, otro post sobre el post. Que a una continuación parte de tanto. El taller de lectura que hacen es abierto, se puede participar, la información está en su Instagram. Sí, por ejemplo, lo que pasa en Japonistas son talleres que son esporádicos. Por ejemplo, cada cierto tiempo se hacen ciertos talleres de corta duración y se van cada vez como indicando no requisitos, pero quizás, por ejemplo, si son gratuitos o tienen costos, cuánto duran, los temas, etc. Y el de la librería es un club que es mensual y se puede inscribir cualquier persona, y ahí lo que hacemos, bueno, es un club por Zoom porque hay mucha gente de regiones y si quieren comprar el libro, nosotros hacemos un descuento del 20 a cada novela que vamos leyendo y ahí avanzamos por ciclos. Por ejemplo, comenzamos con un ciclo de narradores más clásicos donde estaba Kamobata, Mishima, etc. Y ahora estamos con este ciclo que está pronto a terminar. Vamos a terminar, la próxima semana tenemos una sesión de Kitchen y luego vamos a leer Territorio de Luz de Yuri Tsushima. Y luego lo que estábamos pensando, que todavía estamos un poco armándose, es un ciclo de libros escritos a modo de diario por escritoras japonesas, partiendo desde, digamos, desde lo contemporáneo hasta llegar al libro de la Armada, ya antiguo. Hola. Me gustó mucho todo lo que conversaron. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, yo quería agregar cuando tú hablabas de las relaciones como extrañas que se generan en la familia con Hiromi Kawakami, lo vi mucho también con Miku Kawakami porque yo leí Heaven hace poco. Y este protagonista también tiene como un padre que no está, una madre que no es su madre biológica, y es como algo muy presente que creo que si no lo hubiese mencionado yo no hubiese hecho la conexión. De hecho, conecté hartas cosas ahora con otros autores, tampoco he leído tanto, pero he leído a Herbie por acá igual. Y fue como que, conecté varias cosas. Y respecto a eso que tú dijiste, que tenías reparos sobre esta cosa que se dice de los personajes femeninos de Haruhi, que son como Dimensionales. Unidimensionales. yo también estoy en desacuerdo, pero no creo que tenga argumentos fuertes. También como, no, quisiera saber por qué crees tú. Yo tengo un frente patriótico llamado Midori Kobayashi. Ella es de Tokyo Blues. Sí, y para mí ella es genial. Y yo creo, bueno, tiene muchos sí, tiene un personaje como unidimensional. También se le critica que escribe la escena de sexo así como no. También tengo recuerdo con eso, que no quiero sí, por la forma sí hablo de eso. Pero el tema de las mujeres, yo creo que ahí se le echa todo en el mismo saco. Es como, pillar a dos, tres personajes femeninas de Haruki Murakami que quizás son como, ya son todas escritas así.
Bueno, y Tokyo Blues, igual que es como el más famoso de él, que está como love interest que él tiene, se suicida, entonces como que es inestable, y siento que igual asocian mucho los personajes femeninos a ese, que es el Tokyo Blues, que es la novela más popular. Claro, al personaje a... No recuerdo cómo se llama. Midori, ¿sí? No recuerdo. ¿Noriko? No, así que no recuerdo. Naoko. Naoko. Sí, yo creo que como ese estilo de personaje de mujeres femeninas se da en Murakami. O sea, hay como mujeres como más retraídas quizás, como más nostálgicas, tirando a depresivas como Naoko. Pero yo engrandezco la figura de Midori Kobayashi, que ella es excepcional. Y por eso creo que Haruki Murakami tiene también un rango de mujeres, no es como la típica mujer que escribe solamente esa mujer unidimensional, sino que existen. Sin embargo, tiene este prejuicio, ¿no? Es como el que va a ser, que escribe escenas de sexo fome, el que mete mucha cultura pop gringa, entonces Mete jazz. el que no tiene ejemplo. Siempre dicen Haruki Murakami es muy pop, es muy Estados Unidos, la Coca-Cola, el whisky, toda la cuestión. Pero en Tokyo Blues se va a una zona muy rural de Japón, que es Aomori, que donde va Midori cuando tiene toda esta como distancia con el protagonista y va encima se pelea con el novio y dice ya me voy de viaje, se va de viaje al sur, no me acuerdo dónde, y después se va a Aomori. Y yo ahí encontré, ahí se la lógica, como el clip, porque Aomori queda en el norte de la isla de Honshu, antes de pasar a Hokkaido, y una zona poco explorada, no va ningún turista extranjero allá, no sale en la guía de turismo, yo creo que con suerte está en el mapa. Pero una zona muy rica en tradición, especialmente espiritual. Y ahí hay no sé si es como puente, algo así, como que te conecta con el otro mundo, con el más allá. Tiene toda esta cuestión de magia. Y más encima que Aomori, Ao, significa azul y significa verde en japonés. Midori significa verde en japonés. Entonces toda esta cuestión de lógica de ir al sur, de volver, es como, ya, me despojo de esta Midori que soy, que estoy aquí en Tokio, me voy al sur y me voy a la cosa más tradicional japonesa, me voy a mis raíces de mi propio como ser, a encontrarme con yo mismo. Obviamente, si uno lo lee y si uno no sabe mucho de geografía japonesa ni de las regiones, si uno en el libro dice, me voy a Mori, como si aquí, no sé, me voy a Chimbarón. Uno no cacha qué pasa allá. Pero hay Haruki Murakami cuando llega y coloca estas pistas muy tradicionales, de historia muy del Japón autóctono, pero hay que hacer esa como investigación y tener ciertos conocimientos también de este Japón que no es muy visto, que nadie un poco sabe. Entonces, pero sí, por eso yo lo defiendo tanto, porque en ese libro más pop y vendido tiene cuestiones muy tradicionales y que se van repitiendo en sus otros libros. O sea, puedo dar mil ejemplos aquí, pero sí puedo dar ese ejemplo. Aún así yo no entiendo por qué es un crimen que los autores japoneses escriban sobre Occidente. Es como, no, tienes que ser de Oriente para siempre y tradicionalista y todo, y se le critica tanto, es absurdo. Es realmente absurdo. Es que hay un tema también ahí, bueno, igual hay un poco peleagudo también meterse en ese tema, pero también hay un tema de tratar de como conservar lo que significa la identidad japonesa. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta de que la influencia occidental no siempre ha sido buena para Japón. Bien vista. ¿Ah? Bien vista. Claro, no ha sido ni bien vista y ni ha sido siempre muy amable, por decirlo de una manera muy suave. Entonces, se siente de que cuando tú te estás entregando al occidente, estás perdiendo parte de su identidad. Una especie de tradición. La tradición. Pero
por un tema de globalización, encuentro que es un poco iluso pensar de que vamos a estar solamente concentrados mantenernos en como la constitución de lo que hace Japón. Y obviamente estos autores, por ejemplo, mismo Haruki Murakami, Banana Yoshimoto también, no tienen temor en eso, porque sienten que igual haya un aspecto valioso en lo que puede ofrecer también otros países. Gracias a ti. Hola. 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 Quiero hacer una consulta porque me llama la atención. Aki Shimasaki, a pesar de que escribe en francés, tiene mucho de japonés. En contraste, o sea, yo sé que no es para generar publicidades, como Kazu Chibun. Sí, él escribe en inglés, pero de japonés tiene bastante poco y nada y más el nombre. Y eso sería todo. Ajá. Entonces la duda que me surge a mí es, ¿por qué? O sea, son dos. Una, ella, si usted la considera parte de este grupo, y la segunda es respecto de las diásporas japonesas en el mundo, más que nada. Sobre las mujeres también, muchos que emigraron a Estados Unidos de la posguerra, otros que son hijos de, como el caso de los autores que menciono. Y eso quería para contar con unos Bueno, ¿ha leído aquí? Tenemos opiniones encontradas con ustedes. Sí, ahí estamos tenemos un conflicto. Pero dale la parte negativa primero. Lo que pasa lo que pasa en estos personajes no tiene que ver con su calidad de autora, yo no me voy a meter si es bueno o malo con escribir. Lo que le pasa con Aki Shimasaki es un poco como Japón para damas. Como que te explica Japón, bueno, yo leí El corazón de Yamato. Entonces te explica este Japón como casi paso a paso, cómo es el japonés o cómo es la esencia japonesa. Y eso me da muy emocionante. Quizás porque soy mitad japonesa, entonces como que... Yo creo que a lo mejor te topaste con un mal libro de ella, porque ese libro a mí, yo leí El Princesa de Nagasaki, y a pesar de que el tema obviamente de la bomba atómica es como el tema que siempre se trata con Japón, ella al final se concentra más que nada en las relaciones de los personajes y eso es como un telón de fondo. No es tan didáctica como se podría pensar. Y leí El corazón de Yamato y también lo sentí así como, ya, si estoy ya, avanza, por favor, va. ¿Qué más me puedes ofrecer? Sí, eso me pasó. Como quizás si alguien no conoce nada de Japón, con suerte sabe que se llama Japón el país, para meterse a aprender un poco a través de la literatura sobre la cultura japonesa, quizá le pasa. Pero es como, esto es como si en Chile escribieran una literatura y te expliquen cómo ser chileno. Que es chileno y dicen, chileno come empanada todos los días. Claro. No es para todos los chilenos, no sé, quizás, pero no es la esencia del chileno, entonces como colocar solamente, como quizás ella picó ahí de ambiciosa, colocar en un solo libro, bueno, en realidad esto son varios libros, contaron en español en un solo libro, o sea, eran varias historias. Quizás meter todo eso como de modo ambiciosa, como que la gente que me lea y sabe que soy, ella es japonesa, o sea, ella es japonesa, entonces va a vivir a Canadá y por eso escribe en francés. Quiso escribir para sus lectores, quizás en francés, como qué significa ser japonés, pero de una manera quizás muy didáctica y muy básica, a lo que siento yo en lo personal. Ahora, si la historia es buena o mala, eso creo que es juicio de cada uno. Claro, yo solo iba como a comentar que es una autora que, al contrario de quizá algunos autoras que dan muchas cosas por sentado, ella no da nada por sentado. Y eso es lo que a veces genera conflicto. Hay cosas que pueden ser muy sencillas que uno las puede saber y a pesar de que no las explica, sí las describe a un nivel que suena como que se lo estuviera explicando. Ella se siente como que te está, perdón la metáfora, pero es como que te está guiando de la manito. Exacto. Y a veces, no suelta mucho. y claro.
Mientras que nosotros decíamos, por ejemplo, estos otros libros como que esperan la participación activa del lector, con Eki Shimasaki no todos sus libros, pero yo siento de que por lo menos en el corazón de Yamato Sí, es demasiado expositiva. demasiado. Y eso a lo mejor que puede ser de que uno lo pueda sentir como un poco disonante con estos otros autores. Pero yo creo que es un tema de que ella como que no es tan consistente en su trabajo. Hay que acotar algo que es sobre la diáspora, las sí. preguntas que sobre la diáspora. Claro que derivado de lo anterior, la diáspora japonesa en el mundo en realidad. Yo sé que está, como se llama lo GUI, pero hay como un grupo activo en Estados Unidos, porque obviamente está el conflicto de lo que pasó ahí en la Segunda Guerra Mundial, está el estado de los sitios de mandaron, tienen un nombre, no es como, le colocaron un nombre más bonito que campo El nombre de fantasía es campo de internación. eso. Allá en Estados Unidos se le llamó campo de internación, que en el fondo era lo mismo que un campo de concentración. Sí, de concentración. Entonces está toda esta nueva generación que está sacando a la luz esta historia. No tengo ahora la memoria de ya sea descendientes. En la parte de las novelas gráficas, sí, hay varios autores que están mucho en la literatura del hijo del inmigrante, ¿ya? Y también del Huffle. Entonces, por George ejemplo, Takei, me acordé. George Takei, está Kevin Dunn, Está Kevin Dunn Homura, creo que es el apellido de ella, que también tiene un libro que habla de eso, de que la mamá es norteamericana, el papá es japonés y tiene un problema con su identidad también. Están las hermanas Tamaki también. Entonces, en ese sentido, ella también habla mucho de su experiencia de ser japonés-americano. Cómo mantenemos el tema de la identidad, de las costumbres que tienen nuestros padres y con lo que es la cultura norteamericana, que obviamente valora otras cosas. Entonces ahí obviamente se produce un conflicto interno bien interesante. Y en Argentina también hay literatura Nikkei. Está Gaijin. Se llama, me acuerdo del autor argentino que es descendiente en japonés y viene siendo Gaijin. Es una maravilla. Y en Chile de literatura está La sombra del Nikkei de Ariel Takeda, que él es el Nikkei chileno. O sea, él se define como Nikkei. Y de literatura, bueno, hay muchos libros de, o sea, no muchos, pero sí hay más libros de historia. Historia de descendientes, porque obviamente es muy curioso, pero como Chile le declaró la guerra a Japón, entonces a partir de esa anécdota, los descendientes japoneses como que están sacando provecho para contar su historia. Y un detalle que ustedes mencionaron era respecto de las relaciones familiares que están en Japón. Y no es casualidad que también en la literatura coreana pasa más o menos algo similar. Por ejemplo, el Corre Papá Corre pasa mucho del padre ausente y más o menos las problemáticas de Corea del Sur de Japón contemporáneas convergen demasiado. Y curiosamente quienes están levantando todo eso son precisamente las mujeres. Sí. Curiosamente, y también está el arquetipo que también hay entre Corea y Japón, que es de la esposa sabia y la madre sabia. Es como la madre perfecta, la esposa perfecta que está para ahí, que tiene un papel servicial tanto para el esposo como para el hijo. Y lo que están haciendo estas escritoras que están saliendo ahora es decir, ese papel ya no va. Muy interesante la pero no hace una pregunta muy específica, pero ¿cómo se manifiestan un poco los conflictos, resentimientos como hacen sus vecinos de Japón en la literatura? ¿Lo tocan estas mujeres o lo que se llama como internacional como el CEO? ¿Cómo ellos miran a los chinos, Un tema peculiar. siempre como muy sensible. Bueno,
Yumiri, justamente. Sí, Yumiri. Bueno, Yumiri es Zainichi. No sé si saben lo que es Zainichi, que es descendiente coreana, que vive en Japón. Claro, es nacida y criada en Japón, pero por ser descendiente coreana, no es japonesa. Y bueno, también pienso en Kensaburo Oe, que en su literatura abordaba ciertos temas que eran peliagudos, porque bueno, él era activista, no sé, en contra a la guerra, en contra a la energía nuclear. Hay también una autora que la he estado buscando, que también ella es de Zainichi, que es Liko Tomi, que también habla del tema de lo que vendría siendo la experiencia de una persona con descendencia coreana viviendo en Japón, y también tiene el tema LGBT. Sí, a propósito de lo de Kensaburo, siento que él lo trata de una manera muy confrontacional, lo que sucede con Corea, lo que sucedió sobre todo entre los conflictos bélicos entre Japón y Corea, y es muy crudo en los libros que lo tratan. Y es algo interesante porque en la historia oficial de Japón se ha intentado dejar atrás ciertos hechos que causaron conmoción, y un aspecto es el tema, digamos, bélico que hubo en Corea, porque ya no se trae tanto a la palestra hoy en día. Sí, de hecho los libros de historia están bastante sanitizados en ese sentido. Exacto. De hecho, se han hecho varios estudios que los libros que se le entregan a los estudiantes de secundaria, de preparatoria, no hablan casi nada de lo que sucedió. De hecho, he visto TikToks que le preguntan a estudiantes japoneses o a japoneses que ven en la calle y le muestran cierta cosa como de la guerra de la Segunda Guerra Mundial y dicen, no sé qué. No saben, porque obviamente en su currículum estudiantil, que viene del Ministerio de Educación, está blanqueado todo eso, no aparece solamente una parte, la parte que conviene, y la otra parte la sabe todo el mundo, ¿no? Pero igual estas autoras, por ejemplo, Yumiri, Liko Tomi, va a ser, yo creo que como un oleaje bien interesante de lo que va a salir ahí, porque en ese sentido ellas son bien, ¿cómo decirlo?, deslenguadas, no tienen miedo de decir lo que ese tipo de temas, y como todavía hay cierto racismo, bastante, de parte de chino, coreano, etc. Pero eso es para otro tema porque es bien complicado. Ahí tenemos otro tema para otra charla. Sí, y hay que tratarlo con delicadeza. Bueno, quería darles de nuevo las gracias y comentarles un poco lo que decía Javiera. Vamos a seguir haciendo estas cosas, está la intención. El Instagram sobre todo está muy activo de Japonistas Chilenos, y estamos intentando hacer lo mismo con el catálogo de literatura japonesa en la librería Nueva también. Y siento que ya no es solo de algunas librerías, siento que muchas librerías están con este tema. Quería destacar algunas. Vuelvo sobre la librería del campo, que suele hacer eventos en torno a la literatura japonesa. También está Liberaria, una librería un poco más reciente, que se dedica sobre todo a la literatura japonesa y a la literatura de terror, que queda en el Boulevard se me olvida la dirección, en Alameda, claro. Lo siento. Bueno, la librería de GAM queda en el GAM. Bueno, siento que... La que leo Italia, no sé. Eso no lo sabía. Sí, que leo Italia tiene también, y tiene libros en inglés de autores japoneses. Buenísimo, eso un poco sabido. El fin de semana hasta el domingo, por cierto, se extiende un descuento que tuvimos el fin de semana pasado presencial, ahora es por web. En web tenemos mucha literatura japonesa, por si quieren revisarlo. Y siempre estamos intentando traer muchas cosas, esté bien nutrida la sección. Muchas gracias. Muchas gracias. Javiera, Leanlas a todas. Gracias.